Seguimos en Juliaca y ahora estamos en la casa de Isaurita de los Andes. Acá nos está en un lindo mueble. ¿Cómo estás, Isaura? Un saludo para Full Ritmo. Hola, buenos días y saludos para todos quienes ven esta columna. Full Ritmo. Claro, esta paginita es por internet, Isaura, te ve no solamente todo el Perú, sino todo el mundo. ¿Has viajado ya al extranjero? Supongo que... Por supuesto, un saludo para gente de Brasil, de Bolivia, de Chile, ¿no? De Sao Paulo. Mira, pues, Isaurita es la diva y la reina del sur. Y tú fuiste una de las pioneras en llegar a Lima cantando Aymara, Huayno en Aymara. Canciones en Aymara, sí, por supuesto, y también este ritmo con teclado que ahora muchos lo conocen como estilo sureño, ¿no? Claro, tú fuiste la primera, ¿no?, de poner este estilo sureño, después ya muchos artistas han seguido, ¿no? Gracias a Dios, bastantes artistas se han unido a este estilo y esto está gustando a nivel nacional e internacional y muy agradecido, por supuesto. ¿Y cuál era la canción, el Huayno Bandera, con que empezaste tu carrera, a pegar fuerte en Lima? Bueno, el primer tema que ha gustado y hasta el día de hoy, después que ha pasado 12 años, sigue gustando y sigue solicitándonos en los escenarios, es Mi Destino, me dicen borracha, Mamita, ¿no? Temas que no dejan de pedir en cada una de nuestras presentaciones. Ese es Mi Destino, ¿cómo es? Un pedacitito. Destino, destino, pobre mi destino. Destino, destino, pobre mi destino. De tanto andar llorando, de tanto andar sufriendo, mi vida terminará y mucho más. Isaura, y un pedacito en Aymara, yo escuché un guayno bien bonito en Aymara, pero la melodía es bonita. Así es, todas las canciones en Aymara o en quechua tienen un sentimiento especial porque se expresa como debe de ser, con cariño, ¿no? Y esta canción es Naijama taptañía tati, Naijama untañía tacha. Qué bonito es el... Tú hablas quechua y Aymara. Aymara. Soy de la zona Aymara. Juli, he estado por Juli, bien bonita la pequeña Roma, pero también hace 3 días pasé por Juli y hubo relámpagos, llovió, Isaurita. Cuando se aparece, pues la naturaleza también hace caer ahí su... Raspadilla, ¿no? Sí, pero es bonito Juli, bonito, ¿no? Hermoso mi tierra. ¿Y le has cantado una canción a Juli también o no? Sí, también tenemos. Ya. ¿Cómo empezó Isaurita los Andes? Un poquito para que sepan los amigos que a veces no conocen tu historia. Sí, como te digo, Isaura, yo creo que acá en los tiempos, yo tengo muchísimos años de vida artística, yo creo que no me he dedicado en otra cosa más que cantar. La música. Sí, cantar, ¿no? Apenas estudiaba, ya estaba... En Juli, en Colegio Juli. Sí, después he terminado mis estudios en la heroica ciudad de Tacna, donde actualmente también vivo, y aquí en Juliaca también. Tu casa en Juli, en Juliaca y Tacna. Es así, ¿no? Y Lima también, ¿no? En Lima, sí, en San Martín de Porres. Me parece muy bien, Isaura, y tu trabajo. Ahora de Desaguadero llegas rápido a Moquegua, ¿no? 3 horas, 4 horas, y de ahí a Tacna. 4 horas. Sí, y como te decía, pues yo totalmente dedicada a la música y desde que estudiaba. ¿Cuál era tu artista favorita cuando tú estabas jovencita, guagua? Exacto. ¿Qué canciones cantabas? Uno siempre ve, ¿no?, a quién va a seguir, o a quién es tu ejemplo, ¿no? Sí. Y en esa ocasión fue pues la gran Pastorita Baracina. Ya sabía que ibas a decir Pastorita Baracina. Sí, y que recién, ¿no?, ya se fue y desde el cielo nos guía, nos mira, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, yo cantaba en ese estilo, pero después ha tenido que pasar 15 años para poder encontrar mi estilo propio. Tu estilo propio. Estilo con teclado, ¿no? Con teclado, y es tu vivencia también, ¿no? De tu pueblo, sureño, puneño, ¿no? Exacto. Estudiando también he estado dando serenatas a viva voz, cantando. Qué bueno. ¿A qué te digo? A los cumpleaños. Nos tiraban a veces agua. Pero ahí cantábamos aniversarios de pueblos jóvenes, de mercados, y así uno sucesivamente va escalando, ¿no? Y hasta que uno hace una producción con su propio estilo y ahí cambia, pues. Cambia, ¿no? Sí. Por eso ahora te dicen la patrona del huayno sureño, ya no la diva, porque hay muchas divas, ¿no? Me decían la reina, de todo, ¿no? Ahora me dicen la patrona. La patrona. Lo acepto
con humildad, muchas gracias. Sí, hemos sido los creadores, más que todo con nuestro marco musical Los Legales del Perú, claro, de Basilio Chaquiapase, que es mi hermano menor, que sigue esclavizado en la música, sigue solterito, está recorrido. Lo que pasa es que eres muy celosa también, pues, Isaura, la chica se acerca y tú, ¡ay! Con tu látigo. No, la chica de todas maneras, pues se tiene que dar a todos y no puede estar con una nomás, entonces por eso es que está soltero. Isaura, estamos en Juliaca y este domingo 8, que es el día de nuestra mamá, vas a hacer un gran fiestón en el campo ferial de Juliaca. Cuéntame, ¿cómo invita a tus fans? Después, te cuento que después de mucho tiempo retorno acá al departamento de Puno como con mis presentaciones, ¿no? Porque ayer nos hemos presentado en Puno un lleno total. Ah, sí, fiestas de Alacita, claro, sí, vi tu nombre en los afeites. Sí, y ahora este domingo 8, que es un día muy especial para mí, y esto quería estar en Arequipa, en Cusco. Nos han solicitado, pero mucho tiempo no venimos aquí a Juliaca como artista, quizás doy una pasadita por la casa, pero a presentarnos no. Entonces hemos elegido esta fecha especial para mi querido departamento de Puno, y qué mejor en Juliaca, en el local Campo Ferial. Nos vamos a presentar una presentación exclusiva, porque no quiero ir corriendo de aquí para allá, así, porque tantas cosas que pasan en mi vida. Quiero entregarme totalmente a mis paisanos, a mi público de Juliaca, quienes seguramente van a estar presentes, y los invito a los que nos ven para que puedan acompañarnos. Les voy a dedicar todas las canciones a las mamitas, desde un comienzo hasta un fin. El espectáculo empieza a partir de las 12 del mediodía y bueno, hasta más no poder. Claro, hay unas mamás, las mamás de folclore, ¿no? Que son muy, una mamacita, digo yo. Claro. Está Isaura, está Rosario Flores y Belinda Torres. Las tres mamacitas de folclore. Claro que vamos a entregar todas nuestras canciones a las mamitas luchadoras, trabajadoras, porque hay mamitas que todos los días se sacrifican por el bien de sus hijos, para hacerlos estudiar. Yo te cuento que he estado con profesoras que son madres. Mi sueldito es para su estudio de mi hija, de mi hijo, pero yo me trabajo aparte también en un negocio para sobrevivir. Tantas historias, tantas cosas que se escucha. Hay un día especial para alegrar, porque la música es parte del alma, porque uno trabajar se estresa y tiene que desestresarse, cantando, bailando, pero como debe de ser, mejor nuestras canciones, la música folclórica, ¿no? Entonces, este día vamos a homenajear a las mamitas. El sábado estoy en la heroica ciudad de Tacna, sábado la serenata de mamá, y el día domingo aquí en Juliaca. Isaura, ya para despedirnos, me gustaría que te despidas en Aymara a todos tus fans peruanos y de todo el mundo. Ah, claro, por supuesto. Gracias por esta oportunidad. Ilanaka Culiacanaka, Aymar Parla Sirinaca, Cauquimar, Canso Manacasti, Unjanepgesta, Isaura de los Andes, Manacaru, Arun Tanepjamua, Kamaste Sumaki, Acat Pasiñani, acá Perú, Marcat Pachatac, Pachanitaki. Un beso, un abrazo. Muchas gracias, Isaura, y que sigan los éxitos. Hasta pronto, los espero en Juliaca el 8 de mayo.